Participan Valentina Febres Cordero y Francisco Febres Cordero. Le invitamos a ponerse cómodo, recordando que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Muy buenas tardes. Estamos por iniciar en unos minutos.
Aló. Estimados panelistas, buenas tardes. Les solicitamos mantener las cámaras apagadas y su micrófono en silencio hasta el momento de iniciar la actividad. Una vez que el protocolo les dé la bienvenida, debe iniciar su participación. Muchas gracias. Eso es lo de Facebook. Comencemos. Pero no sabemos qué hacer. Yo creo que sí. Para mi hija Valentina y para mí es un gusto participar en esta feria. Inédito para mí, que soy un neófito absoluto en la tecnología. Sin embargo, estoy a hacer una charla en que básicamente contemos nuestras experiencias, yo como y mi hija Valentina como editora, de lo que ha sido esta aventura de crear Ediciones del Nido. Un editor es un puntal para el escritor. Del editor. Dentro de esta experiencia, algo que yo no sé ni por qué ni cómo surgió fue la idea de formar este nido como un espacio que nos juntara a mi hija y a mí. Y entonces quisiera que Valentina me haga memoria de cómo surgió esta idea. Porque, ¿te acuerdas que teníamos que meterles a los huevos al colegio? Y yo le dije a mi papá, yo quiero sacar el libro, un libro tuyo para poder financiar
el colegio de los guaguas. Total. Solo fue por razones económicas. Solo fue por educativas, razones educativas. Entonces, yo le dije a mi papi que hagamos ediciones del nido. No, no sabíamos cómo se iba a llamar. Le dije que hagamos la recopilación de artículos del diario El Universo, de los 10 años que mi papi escribió, los últimos 10 años que mi papi escribió en el diario El Universo. Los años del correísmo. Los años del correísmo. Y tú me dijiste bravísimo, no, ya todo el mundo ha leído eso, ¿no? ¿Quién va a comprar? Le dije, pa, dame. Y así fue. Y así fue. Sí, como... ahora me acuerdo que tú me diste esa idea y yo te respondí como correspondía. El no absoluto, el no rotundo. Y entonces lo que hice fue una selección de esos artículos, que yo no sé cuántos, cientos serían, no sé si llegaría a 1.000.000, no sé. Pero hice una selección en que estaba como protagonista el ex dictador, y por eso el libro se llamó El Excelentísimo, porque es así como yo le nombraba durante su gobierno. Yo no tenía absolutamente ninguna expectativa sobre este libro, porque dije, son artículos ya publicados, artículos ya leídos, no tiene sentido hacer una recopilación. Sin embargo, la tosudez de la Valentina y la energía enorme de Fernando Carrillo, que ha sido desde el principio un motor para esta nueva editorial, hizo que fuéramos avanzando, y después la Estefanía Rivas, que también ha sido la persona más imaginativa que nos ha acompañado en esta tarea, hizo todo esto, esta conjunción de factores, hizo que el libro un día estuviera terminado, y el Excelentísimo circuló realmente muy bien. Y pudiste meterlo. Y pude financiar la educación de mis hijos. Después, mi papi decía, tengo ganas de escribir algo. Y yo, pero publicas conmigo, si no, no. Y ahí salió Fatiga. Claro, Fatiga fue una experiencia para mí también inédita, porque yo nunca había hecho una novela. Eso nació como una idea, como todas las ideas, siempre vagas, difusas, pero que poco a poco me fueron atormentando, y como diría Vargas Llosa, los demonios entraron y había que de alguna forma exorcizarlos. Entonces, un determinado día comencé a escribir esta novela, asimismo sin ninguna pretensión, y con una idea de que era un proyecto que no iba a alcanzar su final, que yo lo iba a abandonar a la mitad del camino. Pero cosa curiosa, mientras iba escribiendo la novela, descubrí que la novela misma me iba pidiendo a mí un lenguaje, me iba pidiendo nuevos personajes, nuevas situaciones, y así poco a poco la novela fue tomando forma de una manera más bien lenta, y como siempre es en escritura tortuosa. Ahí otra vez el papel del editor fue fundamental, porque mi hija fue una lectora absolutamente rigurosa, Estrictísima. estricta y con un gran criterio. Hay dos personas a quienes yo confío los libros en la primera lectura. Una es a mi mujer, la Cata, que asimismo es una lectura exigente y rigurosa, y después inmediatamente a Valentina. Y entonces ahí comienzan unas sugerencias que pueden ir desde un punto aparte, una coma, o la clarificación de ciertos párrafos, de ciertas ideas, etcétera. Y yo humildemente les hago siempre caso, porque sé que tienen la razón. Esa confianza en el editor yo creo que es fundamental para cualquier escritor. Es casi el único respaldo que cuenta. Claro, después ya de que uno cree que el libro está configurado, es necesaria también la lectura de amigos, de escritores, de
un crítico, de alguien que tenga una voz sobre esos manuscritos, esos originales, ya no son manuscritos, porque ahora todo es computadora, esos originales que uno les está presentando. Y entonces ahí van surgiendo también algunas revelaciones, uno cae en cuenta de eso, fundamentalmente de esos errores. Y ahí viene el mayor secreto para cualquier escritor, que es saber tachar, ¿no? Tachar, chatar, no tener esa pena en suprimir un párrafo, una página, un capítulo, yo qué sé, y rearmar. El oficio es duro, es doloroso, es tortuoso, es lento, pero eso es lo que le vuelve tan apasionante. ¿Cómo fue, Valentina, tu relación con Fatiga? Fue lindísima. Lloré a mares. Fue una novela que no tuve pena ni gloria en decirte lo que no me gustaba, porque a veces se me iba por el lado cursilón. Tacha, esto no va. Y haber sacado Fatiga con Ediciones del Nido fue una experiencia súper linda, porque era la primera vez que mi papi escribía una novela y era un reto saber si va a vender o no. Por suerte tuvo éxito, segundo año de colegio pagado. Y estuvo súper lindo, y leerle a mi pa yo siempre le he leído como en cosas reales, en reportajes, en opinión, pero la novela era algo fantasioso que no existía. Entonces, descubrir ese lado tuyo fue lo que más me gustó. Y para mí también ha sido un descubrimiento, porque yo como autor siempre he trabajado, como digo, con editoriales y editores, de quienes conservo los mejores recuerdos, pero el campo ese de distribución, el campo de ventas, el campo no ha sido el mío. Yo no entiendo de eso, ni sé, ni me importa. Entonces, es algo de lo que yo siempre me he separado. Me separé inclusive cuando escribía mis columnas en los distintos diarios, porque mi problema no era saber si se leían o no se leían mis artículos, si se vendían o no se vendían mis libros. Mi problema era mi relación con la palabra. Ese ha sido siempre mi tormento. Lo otro no. Lo otro es un campo para mí que siempre estuvo vedado. Entonces, con esta experiencia del nido y con las cuentas que nos presenta Fernando Carrillo. Sí, porque tampoco es que entienda mucho de cuentas. De manera impecable y perfecta. Me he ido dando cuenta de la importancia que hay en la comercialización de un libro. Al fin y al cabo me escribe para que sí, para que la mayor cantidad posible le lea, de lectores tengan acceso a ese producto final. Y ese producto final, por tanto, no debe ser bien acabado solo en su contenido, sino también en su continente. Un libro bien editado es verdaderamente un tesoro. Un libro que no se desgaje al abrir las páginas, un libro sin faltas, un libro sin errores. La correctora nuestra siempre ha sido también Paulina Rodríguez, una excelente correctora. Entonces hemos ido conformando un equipo y en cada libro una nueva aventura, ¿no? Pero este campo, lo que yo quiero reseñar es esto, que a mí también me ha cambiado la visión de la escritura, que al lado del escritor está esa gente imaginativa que hace que esa escritura llegue a la mayor cantidad posible de lectores y de la mejor manera posible, con la mejor envoltura, digamos así. Y de ahí viene, no, es el último. No, pues, pero se lo saqué yo. Estaba con la competencia. De ahí sacamos el último libro de mi papi, que es Pasiones de un hombre bueno, que es la biografía de Benjamín Carrión. Sí fue algo increíble. Leer este libro fue un descubrir. Mi papi nunca te había leído biografías tampoco. Bueno, había hecho antes ya la de Jacinto, sí, pero ahí no le leía yo con tanta pasión como este. Este libro fue el último libro, el lanzamiento. Es una obra de arte, o sea, desde esto hizo Estefanía Rivas, y fue increíble el diseño y todo, atrás hay hasta fotos. O sea, el libro así es un objeto increíble, y la lectura ni se diga.
¿Cómo fue tu experiencia, papi, de escribir Bueno, libro? este libro nació como todos, ¿no? Un poco de una manera casual. Habíamos tenido conversaciones con mi suegra, con la hija de Benjamín Carrión, con Pepe, y yo me resistía a hacer un trabajo sobre su padre, sobre Benjamín Carrión, porque había tenido ya la experiencia de una biografía que fue la de Jacinto Gijón, que me sacó canas verdes. Yo no soy investigador, no soy minucioso para nada. Eh, yo no tengo la paciencia de hacer fichas cuando estoy haciendo esa investigación. No tengo ni siquiera la paciencia de subrayar, porque nunca he subrayado un libro. Me parece que subrayar un libro es maltratarlo. Y yo subrayo todo. Yo subrayo, escribo todo. Entonces, yo sabía el trabajo que se me venía encima y por eso le había dicho a Pepe que no contara conmigo. Pero, como relato ahí en el libro, un día hablando con la Cata, nieta de Benjamín, me dice, usted al fin y al cabo es el único de, de los escritores que conocieron a mi abuelo que está vivo. Usted le oyó su tono de voz, usted le oyó conversar, usted de alguna forma convivió con él en su casa y en la nuestra. Usted tiene una relación muy cercana, una imagen muy viva de mi abuelo. Eso fue lo que me terminó convenciendo de que sí. Y me metí en la tarea, básicamente a base de conversaciones, muchas conversaciones con Pepe, muchas conversaciones con los nietos de Benjamín y lecturas básicamente de sus cartas, donde estaba un poco el sustratum de su intimidad, porque el sustrato de su personalidad, de sus conocimientos, de su sabiduría, está en todos los muchos libros que él escribió. Entonces, me fui poco a poco metiendo en el personaje con una cosa que me parecía que es interesante. Conforme me iba sumergiendo en sus lecturas, iba pensando que yo siempre quise hacerle a Benjamín, por la cercanía que teníamos, una larga entrevista sobre los aspectos tanto de su vida, de su niñez, etcétera, y sobre sus obras, sobre su pensamiento. Como lo tenía tan cercano, tan a la manito, decía, bueno, cualquier rato le hago, ahí está. Entonces, no, digamos así, no hay ningún apuro. El rato que me di cuenta, Benjamín estaba ya muy mal de salud. El rato que quise hablar más con él, estaba agonizante. Y la última mirada que le di fue en su cuarto de la clínica Pichincha, cuando minutos, horas después moría. Y esa entrevista, pues, quedó sin hacerse, quedó sin realizarse, y era algo que a mí me atormentaba. Y conforme iba trabajando releyendo sus obras, algunas leyendo por primera vez otras, trabajando en esta biografía, la voz de Benjamín Carrión se me aparecía constantemente, su imagen, su figura. Y él pasó a ser un compañero en mi cuarto donde escribo aquí, en mi estudio, un compañero cotidiano. Esa fue una experiencia que me marcó muchísimo, que me sensibilizó mucho con respecto a él y me hizo quererle mucho más de lo que yo la quería, me hizo respetarle mucho más de lo que yo ya le respetaba y me hizo comprenderle mucho más de lo que ya lo comprendía. Para mí, esta biografía de Pasiones de un hombre bueno
ha sido una experiencia de vejez absolutamente rejuvenecedora, revitalizadora, en cuanto me ha devuelto la fe en el ser humano, me ha devuelto la fe en el pensador, me ha devuelto la fe en el hombre de acción que creía en el Ecuador, que luchaba por ese Ecuador, que favorecía a los ecuatorianos, que podía favorecer, que impulsaba su arte, que impulsaba su literatura, pero con verdadera pasión. Y por eso quizás el título, una de las pasiones más grandes de Benjamín Carrión fue la patria, fue el Ecuador. Es un hombre, si comparamos la historia, ahora vemos que a la patria se la esquilma desde el poder. El poder roba, nos roba a todos el dinero que nos corresponde a todos. Benjamín Carrión hizo exactamente lo contrario. Él dio de sí todo por el Ecuador, todo por sus escritores, todos por sus artistas, por sus artesanos. Él, como decía Dunn, llevaba el país como un clavel en el ojal y lo mostraba hacia el lugar donde iba. Ese orgullo me rejuveneció, sí, como digo, me revitalizó. Oye, Pa, ¿y tú nunca pensaste que fue el momento preciso para sacar la biografía? Porque tal vez si sacabas antes y ya no hubiera tenido el mismo efecto que ahora. No, yo nunca pienso en cuándo debe salir un libro. Yo nunca pienso en el momento en que deben salir los libros. Yo creo que el libro debe salir cuando está. El libro debe salir cuando el autor considera que ha dicho lo que tenía que decir. Pero ¿por qué no decías esto hace 20 años? Porque no se me ocurría. No se te ocurrió hacer la biografía. No se me ocurría. Y después, cuando hice la biografía de Gijón, dije, nunca más una biografía, porque fue una tarea también ímproba para un tipo que no es investigador. Y Gijón tenía muchas aristas por las que entrar, la arista del sociólogo, la arista del historiador, la arista del político, la arista del arqueólogo, y todo eso me abrumaba. Yo hice varios borradores, algunos de ellos, no sé, pues tendrían 300, 400 páginas de cosas que ni yo mismo entendía. Por ahí no va, y también con ayuda del editor, obviamente una ayuda maravillosa del editor. Pero ahí no fui yo. No fuiste tú. Pero ahí boté esas páginas, de esos varios borradores intragables de un número enorme de páginas, los boté. Y entonces comencé a construir otra cosa a base de mis propias vivencias, a base de mis propios recuerdos y de las cosas que había leído sobre Gijón, pero ya no desde un punto de vista académico, formal, rígido, con notas al pie de página que yo siempre he odiado, con citas constantes que yo siempre he odiado, e hice más esa biografía novelada que creo que está al alcance de cualquier lector, no de un especialista o de un conocedor así. Más fue la personalidad de Gijón la que quise resaltar. Con el de Benjamín Carrión no tuviste tanto conflicto al escribir. No, porque digamos con Benjamín Carrión yo ya sabía por dónde iba desde el principio, el lado humano de él, la personalidad de él, su generosidad. Entonces, quizás me sirvió el libro de Gijón para decir por dónde no tenía que ir, por dónde no tenía que ir. Entonces, en el caso de Carrión, yo tenía ya más avisadas las entradas por las que yo tenía que circular. Desde ese punto fue más claro el panorama, pero claro, las complejidades de la escritura son igualmente grandes y los errores que uno comete también son muy grandes, entonces iba corrigiendo sobre el camino. Siempre la escritura es un enigma, ¿no? Y eso es lo maravilloso. Yo nunca he hecho esquemas sobre mis libros, nunca, pero tampoco en este, pero se te van abriendo
pautas, se van abriendo visiones a veces insospechadas, y a veces puntos en los que tú te encaminas seguro, se abren como un boquete y caes al fondo y te das cuenta que estás hundido hasta el cuello y que tienes que salir de ahí y tienes que volver a respirar. ¿Y ahí cómo empiezas? ¿Cómo A veces le empiezas, tejes? ¿Cómo? vas tejiéndole, digamos así, sobre la marcha. Porque aquí no tenías fecha de entrega, nada, Nada, era... nunca he tenido en ningún libro fecha de entrega, ¿Y nunca. cómo se te fue dando para poner las ideas, las historias? Porque es un libro que no, este libro no es nada cronológico, se salta se mezcla con historias vivenciales. ¿A qué rato vas eso, tejiendo la historia? No sé, es una cosa que en mi caso, es bastante inconsciente como todo lo que yo hago. Yo no soy un tipo cerebral, yo no soy un tipo, digamos así, intelectual, yo soy un tipo visceral. Yo escribo más con las tripas que con la cabeza. Entonces es esa sensación de que la cosa va por ahí, de que lo que tengo que decir va por ahí. No planifico, voy sintiendo al calor de la escritura lo que tengo que hacer. Entonces, es algo irracional lo que te estoy diciendo, pero así racionalmente me salen a mí las cosas, no racionalmente. Yo no podría hacer un esquema de un libro, no podría. Entonces, se me van mezclando los capítulos, a veces sí, reordeno cierto capítulo, lo pongo, pero ya digamos, el armaje está, porque así fue saliendo. Claro. El proceso, como te digo, es tortuoso, pero viene la parte más linda, que es esa parte de corrección, donde los otros te dan su idea. En este caso, el editor o la editora, que fuiste tú, te dan su visión sobre lo que han recibido en sus manos, esos originales que han recibido, y te hacen caer en cuenta de ciertas cosas de las que tú no eras consciente. Y ahí viene la discusión, que es una discusión siempre enriquecedora, ¿no? Con la otra parte, con la contraparte que es el editor. Pero tú eres bueno para aceptar sugerencias, por suerte. Sí, cuando son válidas. Si es que he cometido errores, hay que aceptar esos errores. Y tú haces es hacerme caer en cuenta de esos errores, a veces párrafos farragosos, a veces situaciones que no están claras, yo qué sé, cantidades de errores que comete un escritor, creyendo que todo está bien cuando no está. Entonces yo sí soy muy permeable a recibir esas críticas y a enmendar. Y entonces viene esa etapa tan linda. La corrección es una etapa muy creativa porque tú ya tienes el manuscrito, el original, como un cuerpo, y entonces a veces vas desarticulando ese cuerpo. Es como un cirujano, ¿no? Que le va quitando las adiposidades, que le va moldeando de una mejor manera. A veces uno se siente un liposuccionador de grasas, de cosas que estorban, y de alguna manera vas sí, trabajando para embellecer ese texto o por darle al texto la textura que tú quieres que tenga. Y de que ya crees que el original está, viene la otra etapa, que es la del diseño, que es igualmente enriquecedor. En este caso, el diseño de Pasiones es un diseño que a mí me fascinó y en el que prácticamente no intervenimos. Fue sí. Estefanía Rivas la que se encargó absolutamente de todo, y ella nos contaba la idea
Y nosotros estábamos fascinados. Pero Estefanía no es demasiado arriesgado. No, 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 vamos a hacer esto, vamos a hacer como un diario, vamos a asado, vamos a poner este interlineado. Y cada vez el libro iba tomando una forma que para nosotros mismos era una sorpresa y una enorme ilusión. Y una cosa, es lindísimo. Yo solo he trabajado con estos libros de mi papi y es lindísimo ir viendo el machote, cómo nos emociona, cómo nos llamamos como padre e hijo. Pa, ya llegó el machote, pa, la primera prueba de impresión. Mi papi, Tinita, las fotos ya están. Ese proceso entre los dos ha sido súper lindo. Sí. Y en este caso hubo una observación. Yo tenía varias fotos del archivo de la Casa Carrión en investigación y todo, Daniel Alcíbar y Raúl Pacheco, me ayudaron tanto. Entonces, sobre todo Raúl tenía un archivo fotográfico muy bueno y Diego Carrión también, el nieto. Entonces teníamos una buena cantidad de fotos. Y creo que fue Daniela la que me dijo, a mí me ha gustado tanto el texto que no quisiera que el texto se interrumpa con las fotografías. Quisiera que el texto corra solo, corra libre, que no se vea ahí fotografía. Fui con esta idea. No sabíamos cómo hacer. No sabía, y si ponemos en la mitad todo, no teníamos claro, idea. Y ahora, ¿qué hacemos con las fotos? ¿Van al principio, van en la mitad, van al final? ¿Qué hacemos con las fotos? No sabíamos qué hacer con las fotos, y pero... Entonces fue Estefanía la que se le ocurrió esta idea maravillosa de poner todas las fotos atrás del libro. En un sobre. En un sobre. Okay. Atrás del libro en un sobre, para que después el lector vaya sacando de ese sobre como un mago del sombrero las fotografías y vaya descubriéndolas una por una. En total, de la cantidad de fotografías se hizo una selección solamente de 10, pero 10 momentos un poco claves en la vida de Benjamín Carrión, desde su niñez hasta su vejez, distintas etapas de sus hijos y tal. Y la pasta, el diseño de la carátula, todo ese editorial que es tan fascinante y... Que también primera vez que vives así tan de cerca. Tan de cerca, primera vez que vivo. Sí, porque todo es consultas, todo ha sido llamarnos a la Estefanía, la facilidad de trabajar con una diseñadora creativa y que no haya lío de nada, ha sido maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Una experiencia, esta experiencia ha sido una experiencia única y además es una cosa que, no sé, que ya también en mis viejos años me reconforta porque es volver al nido. Literalmente volver al nido. ¿Y por qué salió el nombre de Ediciones del Nido? Tú has de haber puesto. Y entonces, es desde el nido donde van surgiendo estos polluelos, ¿no? Que se calientan aquí dentro de la casa y después salen a volar en forma de libros. Pero todo alimentado así, en familia, en confianza, en cariño, en amor, en solidaridad, en respeto. Hasta el logo fue chistoso, sí. ¿No? El logo. Le decía, pa, tenemos que tener un logo. Pa, no, que no vamos a tener logo, que vamos a tener. Y yo le digo, pa, ¿y tu firma? Así que ahí salió el logo. Yo, que soy absolutamente una bestia para el dibujo, no tengo ninguna habilidad en las manos, ninguna. Un día dije, a ver el logo, ¿cómo puede ser un pájaro? Y esa sí es obra mía. Totalmente. El diseño del logo, que es con la menor cantidad de rasgos posibles, al más claro estilo picasiano. Fue obra mía.
un tipo tan inútil que no puede hacer ni, cuando los nietos me piden que dibuje un barco, yo no puedo dibujar un barco. Y sin embargo, el dibujo de este pájaro me salió lo más picasiano posible y me encanta. Y ahora firmo los ejemplares con ese dibujo. Bueno, y en general, esta ha sido nuestra experiencia Y con lo de estos Fatiga libros. también contemos, que es una obra de mi mamá. Sí, Están en familia esto. están en familia que en Fatiga, no sé si se ve ahí la carátula, uno de los personajes pasa a ser un personaje en Fatiga, es un floripondio. Y no sabíamos. ¿Cómo vamos a hacer la carátula de la Cata? Comenzó, Porque ella sí es artista, pues ella sí ella sí es pinta, es artista, ilustradora. comenzó como ilustradora botánica y ahora no, ahora se lanzó a todo y es una persona de enorme creatividad, de una maravillosa habilidad para la pintura y el dibujo, envidiable. Entonces yo le dije, Katica, ¿por qué no me hace un dibujo de un floripondio para la portada? Y la Cata nos hizo este dibujo, este, este floripondio, con lo cual esta idea del nido queda todavía más completa, porque, como digo, todo sale de aquí. Y repito, claro, ya en la comercialización, en la venta de libros está Fernando Carrillo, que es el que nos salva. Que es el que nos salva, un genio. Y me rinde cuentas que yo ni entiendo bien cómo, pero el éxito editorial con ellos está garantizado. Es una maravilla. Trabajar así ha sido una maravilla y una experiencia fascinante, que no sé si podrán continuar conmigo, porque después del libro de Benjamín Carrión me quedé absolutamente seco y no sé qué vendrá después. No tengo ningún plan, ningún proyecto. Yo nunca he tenido planes y proyectos en mi vida. He hecho lo que la vida me ha ido llevando a hacer. Entonces, no sé cuál será el siguiente paso, pero me parece que, dada la experiencia que ya tienen quienes hacen de editores, deben buscar, y eso es mi consejo, es la recomendación que yo les doy a nuevos escritores para ir consolidando esta editorial y que no solo sea con producción mía, sino también de otros escritores, preferentemente jóvenes, que tengan aquí un espacio para publicar, para editar, ¿no? Muy lindo. Yo creo que Sí, con esto creo que... no oímos bien lo que nos dicen los organizadores de la feria. No, yo no veo. pero yo tampoco. Somos pésimos para la tecnología, padre e hija, entonces es un desastre. No sé ¿Hay si preguntas? hay No sé si alguna hay alguna pregunta. pregunta. No, si es que algún organizador nos está oyendo, escuchando, nos salve en este espacio de silencio. No. No hay preguntas aquí. Ahí veo unos corazoncitos que explotan. Sí, Bueno, pero yo creo en que todo caso, ha sido muy lindo participar en esta feria. Alguna vez estuve en una feria anterior, pero solo firmando ejemplares. Es la primera participación que tengo en la feria, la primera participación virtual, como todos. es que nos han tratado pésimo. Muy linda experiencia y les agradezco a ustedes por haberme invitado, a los organizadores. Les agradezco mucho, Juanita, Neira y su combo. Y les agradezco a ustedes que hayan tenido la paciencia de escucharnos y les mando unos fuertes y cálidos aletazos.
Muchísimas gracias por todo, por oírnos. Sí, no creo que hay preguntas. No sé cómo se ve si hay preguntas. Ya nos salimos nomás. Muchísimas Muchas gracias. Muchísimas gracias. De esta forma concluimos la presentación del libro Pasiones de un hombre bueno. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento. El problema no son los fracasos, sino